Vamos a abrir Proverbios 13:13. Proverbios 13:13. ¿Quién dice amén? Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Amén. Si nos vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8, la palabra de Dios dice: Dios no los ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quien desprecia estas enseñanzas, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que además les dio su Santo Espíritu. ¿Amén? Ahora vamos a Malaquías capítulo 4 y voy a leer este profeta en el versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Qué viene? Y todos los soberbios, ¿quiénes? Y todos los que hacen mal serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Qué palabra tan importante, ¿verdad? Ayer estuvimos nuevamente, ¿verdad? Con un tiempo, ¿qué puedo decir? A mí en lo personal me goza seguir estudiando las Escrituras después de 25 años y seguir encontrando nuevas cosas, nuevas revelaciones, nuevas verdades, que es la misma verdad, pero que en mi vida traen gran impacto. Y en este tiempo que tuvimos el día de ayer, al cual todos han sido invitados, estuvimos viendo un tema importante, ¿verdad? El cual no quise dejar de mencionar el día de hoy. Y eso tiene que ver, amado hermano, con la importancia que debemos tener a las cosas santas de Dios. ¿Ah? La importancia que es tener en cuenta sobre todo lo demás la palabra de Dios. El saber, ¿verdad?, que la palabra de Dios debe ser realmente una lámpara a nuestros pies. Nos gusta mucho mencionar lámpara a nuestros pies, se oye muy poético, pero la verdad de las cosas es que la palabra de Dios debe ser una lámpara que alumbra nuestro caminar diario. Déjame decirte, amado hermano, algo que a nadie nos gusta, ¿verdad? Nacemos desafortunadamente de la simiente de Adán y nacemos con muchos puntos muy malos, ¿verdad? Con pecado, y algo de ello es la soberbia. Y la soberbia, amado hermano, es algo que no le gusta a Dios.
Y en esa soberbia a nadie, ¿verdad?, nos gusta acatar u obedecer, mucho menos, ¿verdad?, sujetarse, como que es algo, pues es un caballo que nace, ¿verdad?, los potrillos tienen que ir adecuando a la rienda para que se vayan acostumbrando a ella y poderlos domar, ¿verdad? Pero en estos tiempos es importante decirte que para todos los que verdaderamente amamos a Dios, escucha bien, los que verdaderamente amamos a Dios, es una gran obligación obedecer a Dios, honrar a Dios, apreciar a Dios, priorizar a Dios, tomar a Dios como base de todo nuestro andar. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer en Romanos 2, ¿verdad?, que es importante, amado hermano, ser justos delante de Dios. Y voy a decir un tema, un término que a lo mejor no nos gusta. Debemos tener en cuenta, amados hermanos, que es obligatorio tener como prioridad a Dios. La persona que no lo ve así, le digan, es que el Señor en su gracia, en su gran amor, me disculpa y todo. Amado hermano, sí, pero cuando conoces la palabra de Dios, te das cuenta que Dios no se fija en la apariencia, que Dios no se fía, ¿verdad?, de nuestros ademanes, ni de nuestras palabrerías, ni de nuestras oraciones, porque Dios conoce los corazones. Y en esta intimidad de relación con Dios, amado hermano, las personas que verdaderamente aman a Dios, para ellos las cosas de Dios, su verdad, sus enseñanzas, es obligatorio. Y no es un yugo, como dice la palabra, difícil de llevar, porque si no fuera un yugo, entonces no fuera obligatorio. No podemos pensar, ¿verdad?, que así como lo comentaba con una hermana hace rato que estaba tratando de improvisar ahí la pantalla, que para Dios, ¿verdad?, es importante que sus hijos vean una obligación su casa, vean una obligación su iglesia, vean una obligación su verdad, vean una obligación sus enseñanzas, vean una obligación la hermandad, vean una obligación todo lo que el Señor nos enseñó y dejó escrito. Y es como si estuviéramos comparando, oye, ¿es obligatorio atender tu casa? ¿Es obligatorio estar pendiente de tu hogar? ¿Es obligatorio pagar la luz en tu hogar, pagar el gas, limpiar tu hogar, arreglar tu hogar, alimentar tu hogar, atender tu hogar? Mayor es el hogar de Dios. Las personas, y ese es el título de la conferencia, que menosprecian las cosas de Dios, las enseñanzas de Dios, los principios de Dios, las enseñanzas de Dios, menosprecian a Dios. La palabra menosprecio es la actitud de no valorar o desestimar a algo o a alguien, especialmente cuando se trata de Dios. Es decir, no darle el lugar que le corresponde a Dios. Es como decir en tu casa a tus hijos, es que yo te amo mucho, hijo. Yo te amo mucho, hija.
pero aliméntate tú solo. Yo te amo mucho, esposo o esposa, pero atiéndete a ti mismo. El darle el lugar que corresponde a Dios es vivir conforme a lo que a Dios le agrada. Y esto, amado hermano, es algo que dejó el Señor explicado en diferentes, ¿verdad?, pasajes de la Escritura. Y podemos observar, como lo veíamos el día de ayer, ¿verdad? No lo voy me gustaría ahorita leerlo, pero por tiempo no lo voy a hacer. Lo vas a ver en Génesis. El tema de Esaú, ¿verdad? El tema de Esaú, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hermano de Jacob, fue el hijo mayor de su padre Isaac. Sin embargo, la Escritura nos relata que en un momento en la vida Esaú menospreció, no le dio la importancia, no le dio el valor de lo que los israelitas, ¿verdad?, tenían como una instrucción, que es el ser primogénito. Y esto, desde un contexto espiritual, es ser guía espiritual. La Biblia nos llama a todos los que amamos a Dios sacerdotes. ¿Sí o no? ¿Verdad? Somos líderes espirituales, por cuanto nuestra cabeza es Jesucristo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Somos personas que en verdad por gracia hemos recibido el don de poder ser guías de los ciegos, camino de los perdidos, esperanza de los afligidos, buenas noticias para los que viven sin esperanza. Y esto, amado hermano, tiene un significado muy grande en estos tiempos. Tenemos que aprender que Esaú, siendo el mayor, el responsable de su casa, el responsable de la administración de la herencia de su padre Isaac, el responsable de hacerse cargo de su madre, Rebeca, el responsable de ser ejemplo para su hermano, cambió, no le dio la prioridad y cambió por un plato rojo, esto que para Dios es muy significativo. Y hoy en día vivimos tiempos en donde la iglesia no le da la importancia de ese gran regalo, porque es un regalo que Dios nos da. Y esto es ser guía espiritual. Dice la palabra de Dios que somos luz, que somos ejemplo, que somos granos de sal que diferencian. Nosotros, amados hermanos, debemos ser personas codiciables. Nosotros somos la palabra de Dios abierta para que la gente la lea a través de nuestras vidas. Pero cuando no se le da
la importancia y el valor que se tiene, estamos cayendo en algo muy delicado que se llama bajarle el precio en nuestra vida a Dios. El mandamiento más importante en toda la palabra de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando esto no es real en nuestras vidas, amado hermano, cuando Dios no es prioritario, cuando nuestras acciones y nuestros hechos no demuestran que para nosotros Dios es lo más importante, entra la soberbia, entra el orgullo, entra el egocentrismo y entra la maldición. Dios está con todos, pero no todos están con Dios. No todos caminan con Dios. No todos siguen a Dios. No todos escuchan a Dios. Y entonces, amado hermano, pasará como le pasó a Saúl. Saúl danzaba, Saúl profetizaba. Pero Saúl terminó siendo atormentado. O como Judas Iscariote. Judas Iscariote escuchaba, contemplaba, vibraba con la unción del Señor. Pero el demonio entró en Judas Iscariote. Y podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios en donde la gente que se ha acercado a Dios debe tener a Dios como primer lugar en su vida. No es segundo, amado. Dios no está por abajo ni de tus hijos, ni de tu esposa, ni de tu trabajo, ni de tu vida, ni de absolutamente nada. Dios es primer lugar. Nosotros le dedicamos a reunirnos, como dice el libro de Efesios, Corintios, nos reunimos una vez el domingo, 2 horas, 1 hora para alabar y adorar a Dios en forma conjunta y 45, máximo 60 minutos para escuchar la palabra de Dios. 1 hora y media entre semana para escuchar un martes un estudio de la palabra de Dios y 1 hora un miércoles para orar con el Señor y una vez al mes en sábado para reunirnos presencialmente a orar conjuntamente con el Señor. Y 2 o 3 sábados al mes de 2 horas para estudiar la palabra de Dios. Para muchos ese es un gran precio. No son tiempos, amados, de poder poner justificación de nuestra vida personal respecto a lo que dice la palabra de Dios. La congregación
Y el reunirnos no es una sugerencia, es un mandamiento. Y cuando es un mandamiento, ¿a cuántos les gusta recibir mandamientos? Así como decir, te ordeno. Más ya hasta, no sé si en las empresas, pues yo cuando era empleado sí les decía a los trabajadores, pues cuando eran subordinados, te ordeno. Había veces que los consensaba para ver sus ideas, pero siendo gerente o directivo, pues yo decía, yo te ordeno hacer esto, porque el responsable soy yo. Entonces algunos me decían, es que no estoy de acuerdo, no tengo tiempo, no estoy de buenas, me levanté medio choqui el día de hoy. Te ordeno. Hoy en día a los hijos no les gusta tampoco recibir órdenes. Te ordeno. Hoy en las escuelas a los alumnos no se les dice te ordeno, por favorcito, chiquitito, bien bonito. Y en las iglesias se les molesta a los hijos de Dios el que se les diga te lo ordeno. Nos incomoda. Pero esto habla de un corazón humilde, dispuesto a aceptar y acatar una orden. Yo no sé si en la Biblia muchas veces me gustaría en primera persona ver que dice, te sugiero, hijo Fernando, estaría bien que consideraras, hija mía, pongo a tu consideración son leyes, ordenanzas que dejó escrito nuestro Señor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Mucha gente dice, pues qué bueno que vivimos en el Nuevo porque está más light. Y la respuesta es no. En el Antiguo Testamento, hablando de los recursos financieros, era una orden, no era opcional, era una orden, así como pagar impuestos, pagar IVA, ISR, impuestos, era una orden dar el 10% de tu ingreso total, incluyendo bonos, premios y total, al alfolí del sacerdocio. Y en el Nuevo Testamento dice, cada quien dé como propuso en su corazón. En el Antiguo Testamento fue pueblo elegido por Dios. Y en el Nuevo Testamento, familia adquirida por Dios. Y entonces, en el Nuevo Testamento, yo digo, si por amor, no siendo del pueblo escogido, yo fui tomado, dar de gracia lo que he recibido de gracia. Y eso habla de un verdadero amor recíproco con Dios. Doy de mi tiempo, y en el Antiguo Testamento te exigen dar de tu tiempo. Y en el Nuevo Testamento te dice, no dejen de reunirse. Y parece ser que dijera, ay, si tienes tiempo el domingo y no te salen vacaciones momentáneas, o incapacidades, o algún otro tema, entonces ven el domingo. No, amado. No es lo que enseña la palabra de Dios. Es obligatorio
servir, aprender, enseñar, participar, amar, instruirse, exhortarse, reprenderse, pero sobre todo honrarse. De ninguna manera honras a una persona que tú le das por su lado. Honras a una persona cuando por amor a esa persona le dices esto no es correcto delante de Dios. Le das el lugar que le corresponde como hijo y no como un perro gentil. Nuestro Señor no omitió detalle alguno de las cosas que a Él le agradan. El ser guías espirituales tiene un gran precio, amado hermano, pero muchos no le dan el aprecio. Estamos viviendo tiempos de iglesia falsa, de iglesia apóstata. Pero gracias a Dios que siempre tiene un gran remanente. Y es la verdadera iglesia de Jesús, por la que Jesús regresa. Amén. Quiero invitarles, animarles a que tomen con seriedad a Dios. A mí me ha dolido el corazón en decir, es que sabes qué, no quiero ser responsable delante de Dios de esta persona ya. Es una carga porque al final de cuentas Dios pedirá cuentas, pues lo dice la Biblia, y yo preferiría si esta persona no entra dentro del redil, y esta persona no obedece, y esta persona no entiende, y esta persona sigue haciendo durante muchos años lo que más le parece la gana, decirle, perdóname, pero creo que no es el lugar para ti. En toda la vida como pastor han sido 3, o más 4 personas a las que he pedido que se retiren de la iglesia por daño a la iglesia. Eso es bíblico. Pero hay personas que dices, es que no dañan aparentemente a la iglesia, pero se están dañando a sí mismos. Están viviendo una mentira espiritual, creyendo que están cerca de Dios y haciendo de su vida lo que mejor les parece la gana. Y eso, amados hermanos, no debe ser así. Por eso es que hoy hay muchas iglesias que tienen una mercadotecnia impresionante. Yo apenas que estoy incursionando por los negocios en redes de hacer esto y postear y hacer, veo iglesias que están muy revolucionadas. Y la verdadera iglesia de Jesús no necesita de una mercadotecnia digital para poder comprometer a las personas que aman a Dios. No necesitamos una infraestructura de luz y sonido y de humo, y una zona de playland, y una zona extensa de cafetería, librería, para poder retener lo que Dios ya escogió. Cuando las personas verdaderamente aman a Dios. Hubo una anécdota real de un pastor de Corea del Sur que fue invitado a la China a compartir. Y este hombre, cuando llegó a la China, le dijeron, le pagaron viáticos y demás, dijo, la iglesia es muy pequeña, vamos a ir por usted. Y fueron por él al aeropuerto, lo llevaron a un departamento
Pekín de 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, y le dijeron, aquí es la iglesia y aquí se hospedará usted. Y entonces el pastor, preparándose a que haces el servicio, dice, vamos a esperar a que vayan llegando los congregantes, porque vienen de varios lados. La gente se trasladaba en trenes, en el mismo avión, para congregarse. Y cuando llegaron, final cuentas, después de 2 días, todos, eran no más de 35, 40 personas, el pastor coreano, hablando la Biblia, vio que la gente no traía Biblia, pero toda la gente se sabía la palabra de Dios de memoria. Porque hay una gran persecución en donde no permiten al día de hoy el poder tener un evangelio abierto, como lo tienen en Corea y lo tenemos en México, Corea del Sur. Y quedó el pastor muy impactado, diciendo que él tenía mucho que aprender de esa pequeña iglesia. El valor que le da la gente que verdaderamente ama a Dios. Dejó grandes ejemplos escritos nuestro Señor en la Escritura. Tal fue el nacimiento de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos, donde la gente se reunía, donde enterraban a los muertos en Roma y no tenían los pergaminos completados y tenían pedacitos, y cada quien era responsable de intercambiarse un versículo cada vez que se reunían para memorizarlo y darle la oportunidad a otra persona de memorizar el otro versículo que le habían compartido. Arriesgando su vida, no dejaban de congregarse, no dejaban de reunirse, no dejaban de tener las cosas en común. Vemos el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, impactante, Ananías y Zafira, diciendo, oye, ¿cómo es posible que están saliendo del diezmo a la ofrenda voluntaria y los dos caen muertos por tranzas? Pues, ¿a quién le robaron? Como dice Malaquías 3. Y podemos observar, amado, que para Dios no es insignificante nuestra conducta, nuestras acciones, que muestran o exhiben si para nosotros Dios verdaderamente es lo más importante. ¿Por qué hablo esta conferencia? Porque veo, observo, percibo que esta iglesia tiene que volver a su primer amor. Que en muchos se ha perdido ya. Y que antes de que venga Jesús, como lo dijo Malaquías 4, que es el día temible del Señor, esta iglesia verdaderamente recobre el amor que alguna vez algunos tuvieron por Dios. Segunda carta de Pedro 2:10 dice que Dios castigará a aquellos que desprecien su autoridad. Job 5:17 destaca que Dios reprende a los que desprecian su disciplina. Números 15:31 habla de la pena por menospreciar la palabra de Dios y quebrantar sus mandamientos. Y en cualquier parte de la Escritura habla que no les va bien
a las personas que menosprecian las enseñanzas santas del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dios nos ha llamado, no los ha llamado a la impureza. Dios no los ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quien desprecia estas enseñanzas, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que además le dio su Santo Espíritu. Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, y ahora como tenemos que hacer aclaraciones, oh hombre, oh mujer, por lo que tú digas ser, no importa, pero si eres ser humano es para ti. Quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que te vas a escapar del juicio de Dios. O menosprecias, me parece la palabra menospreciar nuevamente, las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus creencias, a sus obras. Vida eterna a los que perseverando, la palabra perseverar, creo que aquí en México ya la quitaron del diccionario, es ser constante. Dile a tu hermano, constante. ¿Ah? Esforzarte por ser constante, perseverando, implica esfuerzo, implica trabajo, perseverando. ¿Ah? En bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contendiosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a quién? La única justicia es la de Dios. Toda justicia humana es injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Ahí puedes ponerle también al cristiano, o al mexicano, o al católico, o al que le quieras poner. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cuántos conocen la ley hoy? Pues nos aplica, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Es decir, no nada más los que están escuchando, sino ¿quiénes? Los que la hacen van a ser, o las que la viven, van a ser los que serán justificados.
Porque cuando los gentiles, ahí estamos nosotros, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándonos o defendiéndonos en nuestros razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Alguien tiene secretos aquí? Porque dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Y podemos seguir escudriñando la Escritura, estudiándola, y podemos descubrir exactamente la misma línea. Dios es prioridad. Con Dios nadie juega. Dios no es una burla. Dios no es una religión. Dios no es una filosofía o una forma de ver la vida. Dios es la vida verdadera. Y si nosotros no queremos alinearnos a nuestras obligaciones como cristianos ante Cristo y ante Dios, amado hermano, estás caminando derecho a un gran tormento. Con todo y tu Biblia. Así que, enseñada esta conferencia, yo les invito a todos que la reflexionen. Muchas veces me gusta decirle a toda la iglesia, den su reflexión, den su análisis. No, hazlo, amado. Y si me la quieres compartir, con mucho gusto la recibo, la reviso. Y si hay alguna situación que no cuadra, entonces te invito a estudiar juntos la Escritura y poder confirmar lo que ella nos enseña. Quisiera, no me toca más que enseñar, estudiar la palabra, buscar a Dios, orar por ustedes y dejar que Dios actúe en sus vidas. De ninguna manera Dios va a obligar, ¿verdad? Porque entonces ya no existirían las ordenanzas. Por eso dicen, es un mandamiento, y en tu libre albedrío tú dices, obedezco o no. No obedeces, o obedeces, en ambos sentidos tendrás una consecuencia. Pero nada queda sin consecuencia. Por lo tanto, les exhorto, les animo, les instruyo, les pido que despierten a Dios como su prioridad en su guía de vida. Ya dejen sus pretextos, amado. No hay pretextos. Estaba acordando ahorita que vi a Matías, a este niño que ya es un adolescente, un joven. Lo llevamos a los servicios de la iglesia, mejor te acordarás, de muy chiquito. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Chiquitito. Nos regañaban a veces porque yo andaba correlón. Luego yo chillaba, luego tenía que cambiar pañales. Salíamos a eventos fuera de la Ciudad de México a servir. Íbamos a las casas
Veníamos de las casas y este pequeño siempre estuvo ahí. El que tiene ganas de hacer algo no tiene ningún pretexto de hacerlo. Este ejemplo de este hermanos chinos es un gran ejemplo que está sucediendo en varias partes del mundo, no nada más, es más, en México está sucediendo. En México. Ahorita tenemos todavía la libertad de poder reunirnos, de poder estudiar la palabra, de poder compartir los principios, las enseñanzas, de poder orar de forma grupal, de poder ver el estado de uno por otro, de tener un lugar, no sé mañana, pero como hoy sí lo tenemos, el momento de despertar es hoy. Mañana va a ser tarde. Amén. Con mucho cariño y con mucho amor, pero sobre todo siguiendo un sentir de Dios. Espero que esta conferencia despierte un actuar en sus vidas. Vamos a orar.